Hola, Padre Miguel. Hola Isabel, aquí estamos de nuevo, hola. Hoy te vengo a preguntar sobre un tema que a mí me gusta mucho. A ver, sorpréndeme. Es sobre la libertad. ¿Y qué? A mí me gustaría saber qué opinas de, bueno, primero el significado de la libertad y la diferencia del significado de la libertad dentro de la Iglesia y el significado de la libertad en el mundo actual. Pues creo que planteas un tema precioso, interesantísimo. No sé si voy a estar a la altura, pero lo primero, la libertad, hablo como miembro de la Iglesia, dentro de lo que es la mentalidad de la Iglesia Católica, a la que yo pertenezco por pura gracia de Dios y un regalo enorme. Entonces, la primera cosa es que la gente habla de la libertad buscando una definición, que siempre es interesante y hay que llegar a ella. Pero las definiciones que no han pasado por la experiencia, pues son conceptos teóricos que sirven para para la discusión, pero nada más. Entonces hay que distinguir entre el concepto de libertad y la experiencia de libertad. A mí me interesa más la experiencia de libertad. Luego llegaremos a la definición. Cuando, bueno, yo reto a la gente. Digo, a ver, ¿tú qué entiendes por libertad? Porque es muy fácil que te digan a ti, oye, ¿tú qué es la libertad? Digo, bueno, inténtalo tú, a ver. Entonces escuchas, la de mi libertad termina donde empieza la de los demás. Mi libertad es hacer lo que yo considero. La libertad... y yo cogería cada una de esas frases suyas y las analizaría y pondría pues los límites a cualquier definición. Cuando yo dé la mía, seguramente me pueden poner a mí límites a mi definición. Pero la experiencia de libertad, primero es la que yo tengo, entonces voy a ver si la expreso. Yo soy libre cuando de repente mi corazón percibe que puede caminar en una relación, que puede caminar en un camino, que está deseoso de avanzar. Es decir, la experiencia de la libertad es aquello para lo que yo estoy hecho, aquello que yo quería, se cumple. La experiencia de libertad es una experiencia de satisfacción. Pongo un ejemplo que quizás ilustre. Yo soy el hijo pequeño de mi familia y yo sabía lo que les podía decir o no a mis padres, lo que le podía pedir o no a mis padres. Entonces yo sabía que había una cosa que me decían siempre que no. No, 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 no. Me quedaba un poco rabioso porque yo quería hacer lo que les pedía. Claro, cuando me decían que no, parecía que coartaban mi libertad. Hubo un día que yo les volví a pedir lo mismo, que era salir por la noche hasta tarde y después de cenar, volver no de noche, estábamos en el pueblo y de repente un día mi padre me dijo, hoy vas a poder llegar tarde. Dime tú a qué hora quieres volver. Yo dije, "Oh, impresionante. Claro, me encontré con un, ¿a qué hora le digo? ¿Hasta dónde voy a poder llegar? Y tal. Y yo le dije, pues hasta la hora de por la noche. Y me dijo mi padre, vale. Ahora estaba felicísimo, felicísimo. Claro, también pasó una cosa, que es que esa noche tenía unas ganas locas de explotar y de hacer de todo y que fuese una noche extraordinaria. Cuando llegó la hora de que tenía que volver a casa, pues yo estaba contento, pero no era el máximo. Había intuido un poquito que la sensación de libertad es la sensación de cumplimiento. Pero luego descubrí que hay cosas que de verdad me hacen sentirme más libre, es decir, cumplen mejor mi corazón. ¿Cuándo descubrí yo que mi corazón explotaba en libertad? Cuando yo, que quería ser un hombre grande, con aventura, vivir el gozo de la vida, de repente me encuentro con Cristo y un día Cristo me dice, ven conmigo a descubrir el mundo, ven conmigo a hacer mi tarea. Te garantizo que ese día mi experiencia de libertad creció enormemente. Yo decía siempre, tengo un horizonte grande, mi vida tiene un horizonte grande. Con Cristo, el horizonte de mi vida se ha hecho infinitamente más grande. Y desde entonces he entendido que la libertad es justamente la percepción de que mi corazón está en un camino donde crece mucho. Es decir, resumen, la libertad es la experiencia de la satisfacción. Por lo tanto, el encontrarse con algo que corresponde verdaderamente a los deseos de mi corazón
y viene aquí el punto clave, y que yo con gozo me adhiero. Mi libertad es la capacidad de adherirme al bien que se me propone. Ay, amigo, esto es muy interesante. Yo ahora puedo dar una definición. La libertad es la capacidad que tiene el hombre, es un don de Dios, capacidad que tiene el hombre de frente a la vida, percibe una responsabilidad y cuando percibe algo que le hace bien, que de verdad le hace crecer, entonces se puede comprometer con toda su persona. Esa es la experiencia de libertad que paradójicamente choca con el concepto habitual de las personas y es que consideran que la libertad es no tener trabas, no tener vínculos, no tener obligaciones. Yo me río porque yo estoy feliz de tener las obligaciones de vivir con pasión, las trabas o los límites de reconocer que hay alguien que conoce mejor que yo y que por lo tanto es capaz de decirme, acompáñame por este camino, verifica esto. Es decir, es todo lo contrario de lo que la gente propone, la ausencia de nexos, de vínculos. Yo creo que cualquier experiencia amorosa lo podría entender. El novio, cuando es novio, está feliz de poder corresponder y de satisfacer y de vincularse a la vida que la persona amada le propone y construir juntos. Y si tú le preguntas, ¿eres libre del amor a tu novia, a la persona a la que amas? Te mira extrañado, ¿cómo que sí soy libre? Lo que yo soy es feliz y por lo tanto lo que hago es que mi libertad secunda esta nueva relación. Entonces, para no alargarme, la libertad es la capacidad de adhesión al bien, que he dicho de forma sencillo, fácil. La libertad es cuando el hombre encuentra su camino y lo vive con verdadera, con toda la implicación de su persona. Entonces, cuando yo me he encontrado con Cristo, mi libertad ha sido plenamente exaltada. Es lo contrario de la gente que como no tiene nada a lo que vincularse, en el fondo no crece con nada. Esa propuesta de la ausencia de nexos, la ausencia de límites, no es una propuesta nada atractiva, porque si yo lo miro razonablemente, lo que digo en el fondo es una soledad absoluta. A mí no me interesa. Yo digo que mi libertad es bonita porque es un diálogo con alguien grande y por lo tanto una libertad que secunda, que tiene creatividad. En ese sentido, no sé si he respondido bien a la diferencia de lo que concibe el mundo. No sé qué piensas. No lo has dicho exactamente. Esta es una definición que yo traía de casa porque es la que me gusta utilizar a mí, pero sí que lo has dicho en diferentes puntos. La libertad es capacidad de felicidad, en cierta manera, entendiendo que la felicidad tiene que estar basada en una experiencia de lo que yo ya he determinado que me hace feliz o que me lleva a la verdad. Sí, pero lo que pasa es que, estando básicamente de acuerdo, sin embargo, la pequeña diferencia entre la definición que tú das y la que yo he dicho es que la libertad es una capacidad donde uno tiene un elemento de decisión. Entonces es una capacidad de adhesión al bien, porque adherirme al mal es un ejercicio contrario a mi verdadera naturaleza. Entonces, fíjate qué paradoja, ahí viene, estás hablando del problema del mal. Dios nos ha hecho libres y podemos elegir entre el bien y lo que no es bien. Es una paradoja. Y cuando ejercemos la libertad frente al mal, es decir, adhiriéndonos al mal, aunque utilizamos una capacidad que tenemos, que es la libertad, sin embargo está mal utilizada. Es una capacidad que nos daña. Entonces, es muy importante en la libertad el ejercicio de la razón, el ejercicio del conocimiento, para que en la medida en que percibo el bien, yo implico mi persona, implico mi capacidad de conocimiento, mi voluntad. Entonces, mientras salvaguardemos este puntito misterioso de la libertad, que es como esa posibilidad de no coger el bien. Esto, si te fijas, de algún modo salvaguarda también la esencia, y es que la libertad se juega frente a algo. La sociedad de hoy piensa que la libertad es no tener ningún tipo de dependencia, ningún tipo de necesidad. Podríamos definir como la ataraxia, la ausencia de todo, pero eso es lo más parecido a la muerte, una persona que no ama. Mira,
Yo prefiero la persona que de algún modo tiene algún odio, porque todavía percibo que está vivo. La persona que todo le da igual, le digo, chico, ¿tú estás muerto? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? Es decir, si te doy una torta, enfádate. Si te doy un abrazo, agradécelo. Pero de algún modo tienes que saber distinguir. No, no es una cuestión donde todo te dé igual. Entonces, ese puntito de la adhesión es lo que expresa que yo he entendido que tengo una capacidad y que me compromete. Que este es el aspecto más interesante, porque si todo fuese mecánico, sería instintivo, pero no sería humano. Cuando es humano, es que, más allá de lo que el instinto, un don de Dios precioso y extraordinario, tiene sus mecanismos, pero además del instinto, tengo la capacidad cognoscitiva y que, como de algún modo, guía mis instintos. En el ejemplo de la medicina se entiende de maravilla. Es decir, el organismo nos pide unas cosas y a veces la medicina nos hace otras, o el deporte. Entonces, yo tengo que distinguir lo que es el instinto de lo que es el conocimiento de lo que es mi persona. Entonces, cuando yo, consciente de mis impulsos, consciente de lo profundo de mi corazón, distingo lo que de verdad le hace bien, verifico, hago un camino donde tropiezo, me levanto, pero en el fondo distingo y ejercito mi vínculo. Entonces es cuando me siento persona. Y entonces es cuando puedo aprender. Por lo tanto, el punto de la adhesión me parecía importante aportarlo a lo que tú comentabas. ¿Y la libertad es mía o el entorno y la sociedad lo corrompe y limita mi libertad? Eres estupenda. ¿Por qué? La libertad es tuya. Pero no cabe duda que la libertad necesita de una serie de elementos para poder decidir. Entonces, la persona que no ha tenido ninguna riqueza, no ha sido acompañado, no ha hecho un camino de descubrimiento de la verdad de las cosas, la persona que no conoce, no tiene elementos para discernir. Esto es muy típico en una discusión entre dos. Mi opinión. Bueno, tu opinión es tu opinión y hay que respetar mucho la opinión. Pero si la opinión no tiene fundamento, lo que es simplemente es un tiro al vacío. Es decir, a mí me da la sensación, tengo la sensación de que, pero claro, cuando oyes discutir dos personas que conocen en profundidad un tema y entonces con todo su conocimiento dicen, desde el conocimiento y la experiencia que tengo, la perspectiva que yo apunto, a ese le escucho con una atención enorme, porque como justamente él tiene una riqueza enorme, todo su recorrido, me permite a mí, desde su riqueza, engrandecer o enriquecer mi perspectiva, que también tengo un punto de vista. Y entonces, esto lo oyes en tantas cuestiones, por ejemplo, discusiones médicas, discusiones en la economía, discusiones en la política, en la educación. Yo que me dedico también al ámbito de la educación, pues en la educación hay 1000 formas de afrontar las cuestiones, pero ves cuando las formas de discutir tienen como detrás de esas afirmaciones un recorrido experiencial donde han descubierto pues, elementos positivos y elementos débiles. Entonces, si te fijas, la libertad es mía, pero es verdad que yo tengo una responsabilidad de educar mi libertad. ¿Qué significa educar la libertad? Hacer un permanente ejercicio de verificación, donde las cosas que yo voy aprendiendo, me voy relacionando con ellas, verifico si de verdad están a la altura de lo que desea mi corazón, de lo que necesita mi persona, y entonces cómo yo me voy pudiendo acercarme a esas cosas. La libertad es mía, pero es una capacidad que tengo que aprender, y en esto juega un papel enorme el acompañamiento, desde la familia en la que he nacido, la cultura en la que estoy. Nosotros tenemos el grandísimo regalo de la cultura cristiana, que además está enriquecida con un pensamiento filosófico de origen griego, vamos a decirlo así, con un principio de conocimiento práctico de lo que es la organización social tipo romano, del derecho romano. Es decir, tenemos una serie de riquezas, pero sobre todo tenemos la clave, que es la que da el cristianismo, que es que la libertad justamente es
el descubrimiento de la verdad y una adhesión de corazón a la verdad de mi corazón. Y esto digo que es una riqueza del cristianismo porque es lo que tú ves en Jesús. Jesús, este Dios hecho hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, cuando tú te acercas a Él, cuando estás con Él, le ves que es un hombre absolutamente libre. Es decir, que no depende su comportamiento de intereses diferentes que de la verdad, de las presiones sociales, de la salvaguarda de su seguridad. En él hay un elemento que le constituye y que le hace libre. Y cuando te acercas a él, lo que dices, ¿cuál es su libertad? Su libertad es que se sabe plenamente amado por el Padre y ama plenamente al Padre. Hasta el punto de que pase lo que pase, la adhesión a la voluntad del Padre es la máxima expresión no solo de su libertad, sino de mi bien. Entonces, claro, cuando yo tengo esta experiencia, en mi vida, yo sé que cuando le he dicho sí a Cristo, me he visto libre de los condicionantes, incluso de mi propia concepción. Yo tenía una imagen de cómo tiene que ser el hombre, la persona. Yo tenía una imagen de cómo tiene que ser el cura. Yo tengo una imagen de cómo tienen que ser las cosas. Claro que sí, pero esa imagen se va acrecentando, va corrigiéndose en la medida en que yo comparo cómo vivo a cómo lo mira Cristo y cómo me permite vivirlo a mí. Entonces yo me he encontrado diciendo, pero ¿y cómo he llegado a esta situación que me ha hecho libre? Es decir, que me ha hecho no depender de intereses menores a la verdad que tengo delante. Que no esté pendiente de o de dinero, o de medicina, o de salud, o de prestigio, o de fama. Para mí la experiencia de libertad es la relación profunda con un amor, el amor de Cristo. Has dicho que qué importante era el acompañamiento, ¿verdad? En esta parte de la libertad y de la felicidad. Y hay un problema que yo creo que es muy importante y es el sentimiento de pertenencia en la sociedad que te aleja de esa verdad de corazón de la que estabas hablando. Es decir, cuando una persona cree que le va a hacer feliz pertenecer a un grupo de amigos por no sentir esa soledad en casa y sale, bebe, toma drogas, se mete en un círculo que realmente no está siendo feliz, pero solo por ese sentimiento de pertenencia se le nubla el resto. Y luego cuando van pasando los años ves que esa persona te dice, ¡joe, qué suerte tiene esta otra persona! Y claro, cuando haces el análisis de esas dos vidas dices, claro, es que esta otra persona estaba buscando de corazón lo que le iba a hacer feliz y estaba utilizando bien su libertad, mientras otras estaban buscando esa satisfacción momentánea o ese sentimiento de la adolescencia de pertenecer a un grupo. Entonces hay un punto en el que la sociedad, pertenecer a un grupo o pertenecer a otro, ¿cómo puede cambiar tu libertad y tu felicidad futura? Pones de manifiesto una herida, un dolor y una realidad social que hoy en día además está muy a flor de piel, con muchas experiencias. Hay una gran hipersensibilidad hasta el punto de que a veces cuando haces valoraciones de otras realidades enseguida están a la defensiva, lo cual indica que hay algo profundo. Entonces lo que estás poniendo de manifiesto es un primer paso. El hombre no está hecho para estar solo. El hombre está hecho para estar en relación con otro. El hombre está hecho para estar en relación con alguien que piensas que te estima, con alguien que piensas que te abre un horizonte, con alguien que piensas que te da una garantía. Ahí viene el tema de las pandillas cuando eres joven, pero el tema de las pandillas cuando eres más o menos adolescente y son pandillas, que a veces son pandillas un tanto, pues donde el mal y estoy pensando en las pandillas donde se exige la violencia como forma de entrar ahí y como forma de introducirte de forma que no puedas escaparte. Como ejemplo gráfico de lo que estoy pensando ahora, pues en las maras que había en El Salvador hace una serie de años, pues eran realidades fuertísimas para la persona que se incorporaba,
La persona que se incorporaba tenía que pasar unos ritos de vínculo que en el fondo era que rompiese cualquier otra relación fuera de ese grupo de pertenencia, pero que dentro de ese grupo de pertenencia encontraba pues un montón de elementos que le atraían. Sin llegar a estos extremos, puede haber ejemplos muy simples. El tema de los partidos de fútbol, los equipos de fútbol. La gente necesita pertenencias. Lo más cotidiano, pues son pertenencias, unas conscientes y otras no tanto. Empiezo por las más fáciles, las más conscientes. Pues oye, pertenezco a mi grupo de amigos. Pertenezco a mi grupo de actividades y son personas concretas en un número razonable que tú controlas. Pero luego hay otras pertenencias que se nos han ido metiendo. Yo pertenezco a esta mentalidad ideológica. Yo pertenezco a la mentalidad, por ejemplo, hoy en día a mí me sorprende que la gente diga que el aborto es una cosa sencilla y normal. Bueno, pues esto es una pertenencia a una mentalidad. Pero están los que dicen que son de derechas o de izquierdas. Pues es otra pertenencia que es muy común, pero que a mí me parece que, aunque está ahí, es una realidad reductiva. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. No. Hay pertenencias que tenemos muy metidas, que ahora, por ejemplo, que es el tema de la salud. Entonces está súper de moda el tema del cuidado corporal masculino y femenino, pero no como cuidado de salud, donde uno lo que tiene que hacer es una alimentación sana, las cosas razonables, es decir, bendita comida española y mediterránea. Son pertenencias que tenemos inconscientes, pero que tenemos. Hay una conciencia de pertenencia que es, pertenezco a la humanidad, y la humanidad es esa que está capaz de luchar por sus propios compromisos. La mentalidad del mundo occidental es la de que el hombre es dueño de sí mismo y dueño de todo. Son pertenencias y mentalidades. A mí digo que esas pertenencias, de las que no puedes escapar, de las que de algún modo todo el mundo estamos metidos con más o menos, yo digo, hablan de la necesidad que tiene el hombre de pertenecer. Es decir, hablan de la necesidad que tiene el hombre de no estar solo. Hablan de la necesidad que tiene el hombre de tener un horizonte, un ideal por el que vivir. Y entonces yo no discuto o no me enfrento o no me genera problema acercarme a cualquier tipo de estas personas, ¿no? Porque lo que veo es el camino que están queriendo hacer. Lo que pasa que yo he visto que son pertenencias que no te sitúan frente a los problemas de verdad, no te ayudan a cómo afrontar la vida matrimonial, no te ayudan a afrontar la vida con los hijos, no te ayudan a afrontar el concepto del trabajo, no te ayudan a afrontar el concepto de sociedad. Entonces son personas que luego cuando se encuentran con los problemas reales, hace poco oía las noticias de que el número de divorcios había aumentado. Esto es una pena, porque en el corazón del hombre está la relación y el amor, pero luego te das cuenta de que como esa relación y ese amor se viven desde mentalidades cerradas, mentalidades que tienen un concepto de la vida que son reductivas, pues cuando más cercana está la relación, más chocan y se rompen. Y esto es un dolor, es un drama. Nadie se empieza una relación para pensar nos vamos a enfrentar y nos vamos a llevar mal. Es una contradicción. Entonces, por eso es muy importante que las pertenencias a las que yo voy percibiendo, a las que me voy vinculando, sean pertenencias, primero que sean abiertas, es decir, que se ofrezcan y no que se impongan, que además me capaciten para poder valorar mi propia pertenencia al camino que estoy haciendo con ellos. Es decir, que tengan una capacidad crítica consigo mismo, para que entonces el camino que hago dentro de ese vínculo sepa a qué dimensiones de mi persona responde, para que no me engañe. Es decir, acuérdate, yo soy ya mayor y hace muchísimos años en un anuncio de coches decían, si tienes tal marca de coches, serás libre. Claro, quedaba súper guay. Si yo quiero ser libre, me compro este coche. Bueno, pues vamos a ver. No cabe duda que un coche, a mí que me gusta conducir, oye, pues los coches sirven para ir de un sitio para otro, me da la libertad. Pero determinado coche es el que me va a dar la libertad. ¿Y qué entiende por libertad? Madre mía, si mi coche lo que ha hecho es que pueda estar en más sitios y por lo tanto que me pueda liar más. ¿Sabes? Que estoy en mi vida de un lado para otro. Entonces,
es muy importante que el punto de partida, que es la necesidad de la pertenencia, no se confunda en qué propuesta me hace ese grupo al que pertenezco, a qué nivel está, porque oye, yo puedo ser de un equipo, disfrutar con un equipo, puedo ser de, es decir, tengo vínculos, pero tengo que saber a qué nivel responden y tengo que saber si de verdad me capacitan para ser crítico con ese lugar en el que estoy y si además me abren para conocer al diferente. Es decir, la sorpresa que yo me he llevado es que la pertenencia a Cristo y a la Iglesia, que me ha hecho hacer un camino razonable de adhesión, me ha enseñado a ver por qué me adhiero, qué me responde y por lo tanto que puedo dialogar con cualquier otro que tiene una pertenencia para decirle, bien, vale, dime esto a que para ti es tan importante, a qué nivel responde y cómo te abre en concreto, por ejemplo, a mí. Porque si tu pertenencia te cierra al diálogo conmigo, esa pertenencia yo le llamaría cárcel. Si esta pertenencia te permite dialogar conmigo, aunque estemos en posiciones distantes, pero es un diálogo honesto, yo sé que en lugar de ser una cárcel, es como una especie de mirador común donde se nos abre el horizonte. Es una diferencia muy grande. ¿A qué se refiere cuando en el Evangelio dice la verdad os hará libres? Frase muy querida de Jesús. Pues vamos a empezar por el revés. La verdad os hará libres implica que de algún modo no somos libres. Y hemos comentado que la libertad es la capacidad de adhesión al bien. La libertad es la experiencia de correspondencia, de satisfacción. Es la experiencia de decir, era esto lo que buscaba. Entonces, el corazón del hombre no está hecho para algo menor que la verdad. El problema entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es un concepto, la verdad es una ideología, la verdad es una explicación económica, la verdad es una explicación psicológica. ¿Qué es la verdad? Y entonces, cuando te acercas a Jesús, la verdad para él no da nunca una definición abstracta. La verdad para Jesús es una cosa muy concreta. Es una relación profunda con el origen de todo, con el origen y la plenitud de todo, con el que hace que todo subsista, la relación con el Padre. La verdad os hará libres es que Cristo, que es la verdad, nos permite afrontar todo. Pero hasta que uno llega, la frase de Jesús tiene mucho interés para todo el mundo. Es súper pedagógica. Coge cualquier situación y pregúntate, ¿cuál es la verdad profunda que hay aquí? Y esa verdad profunda que hay aquí, ¿a qué nivel responde a mi persona y a la situación? ¿Cuál es la verdad que hay ahí y que responde a mi persona? Cuando yo estoy detrás de una búsqueda honesta de la verdad, resulta que esa búsqueda honesta de la verdad me quita de 1000 engaños, de 1000 mentiras, de 1000 trabas, de 1000 ligamentos, porque estamos en el corazón nuestro, en nuestra mente, tenemos como demasiadas ideas preconcebidas que nos atenazan. ¿Cómo puedo salvar esas ligazones que nos atenazan? Mirándolas con honestidad, viendo lo que tengan de verdad, pero quitando lo que tengan de mentira. Y entonces, al quitar lo que tengan de mentira, esas ligazones que me tienen sujeto se pueden llegar a convertir como en pequeñas cuerdas para seguir creciendo en el camino de la montaña, ¿no? Es decir, en lugar de ser algo que me aprisiona, es algo que me hace crecer. La verdad, como la búsqueda de la verdad como herramienta pedagógica, es una fuente de libertad. Viva Jesús, que con una afirmación tan sencilla le ha puesto un camino al hombre de no quedar encerrado en sus prejuicios, sean económicos, sean afectivos, religiosos, del tipo que sean. Es más, si yo tengo una relación con Jesús que no es verdadera, la verdad me tiene que ayudar a desengañarme de ella. Porque Cristo no quiere una relación conmigo que no sea libre, es decir, que no sea verdadera. La verdad os hará libres. Hablando de verdades y de mentiras, hay muchas mentiras en la sociedad que tiran de nosotros y que nos engañan, que el mal va tirando, ¿no? Hay una de los temas que está más en tendencia en redes sociales y en la televisión es
que las mujeres que se quedan en casa cuidando de la casa y cuidando de los niños no son libres, no se desarrollan, no llegan a su éxito profesional. Y luego está la vertiente un poco más tradicional que dice que si ellas desde el amor, que el amor es lo que les hace feliz, se quieren quedar en casa cuidando de sus hijos y cuidando de su casa y tienen los medios, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ¿qué mentira nos están vendiendo para tener que tomar una decisión basado en la felicidad de otro o en lo que creen que nos puede llegar a hacer felices? A mí esto de la verdad y la mentira y la cercanía que tienen la una de la otra, me pareció que hubo un ejemplo que me ayudó a entender por qué eran tan cercanas la verdad y la mentira y por qué tiene tanta capacidad de engaño la mentira. Y me decían, ¿cuál es la mejor falsificación de una obra de arte? La mejor falsificación es la que más se acerca al modelo de la obra de arte. Hasta el punto de que casi podrían tener casi como una exactitud, pero una es la obra de arte hecha por tal autor, Goya, Velázquez, lo que sea, el Greco. Y hay pinturas y hay copias hechas por discípulos o por falsificadores que son bellísimas, pero no son la obra original. La diferencia entre la obra original y la copia o la falsa o una copia para el engaño y la mentira es más eficaz cuanto más se parece. Entonces, las verdades que nos proponen son siempre atractivas. No, somos torpes, pero no somos tontos. O somos tontos, pero no somos tontos redomaos. Entonces, la propuesta que se nos hace tiene que tener un atractivo. ¿Y qué mejor atractivo que sé tú misma? No tengas nada que impida realizar tus ideales. Esto está... ¿Por qué vas a tener estas trabas? Que nadie te adjudique el papel que tú tienes que hacer. Esto suena de maravilla. El hombre lo que quiere es libertad, es crecimiento, es... Entonces, claro, te dicen estas cosas, hombre, no, ¿cómo no lo voy a... ¿Cómo voy a decir que eso es malo, no? Entonces, al final, luego viene otro segundo pasito. Y es que identifican con qué te vas a sentir realizada. Para sentirte realizada tienes que realizar estas cosas porque además, en esta simplificación, y estoy haciendo un poco de caricatura, si el hombre tiene esto, ¿por qué no lo vas a tener tú? ¿Por qué si el rico tiene esto, por qué no lo vas a tener tú? ¿Por qué no lo vas a tener tú? Si tú eres igual que el otro, pues es verdad que soy igual que el otro en cuanto a dignidad y gobierno, en cuanto a dignidad de persona. Pero entonces te proponen modelos de realización que también teniendo elementos verdaderos, aplicados de una forma absoluta, única y además casi hasta coercitiva, incluso en la situación de hoy, la situación legal y la situación socioeconómica legal, hoy vivir las familias donde prácticamente toda la familia tiene que ser un elemento productivo y además de forma inmediata, es decir, que esté en la cadena de montaje, que esté en el sistema económico. Entonces, esto hace que la persona que se salga de este esquema tiene que tener una identidad y tiene que tener una experiencia de que es verdadero el camino que se propone. Entonces, hemos visto cómo funciona la mentira o el engaño, que nunca se presenta como una negatividad, se presenta como un elemento positivo. Entonces, sabiendo además los condicionantes en los que estamos, lo que es cierto es que la persona tiene que discernir, la verdad os hará libres, tiene que discernir lo que verdaderamente cumple su corazón. Entonces, hay tareas que no tienen por qué ser realizadas por todos del mismo modo. Entonces, la cuestión de una familia donde se comparte en matrimonio, que es un tema para hablar aparte, la fuerza y la riqueza y la forma de vivir, la unidad entre dos realidades diferentes, el hombre y la mujer, vividos en una unidad, esta realidad que se vive en el matrimonio, no cabe duda que dentro del matrimonio está, por ejemplo, el cuidado de los hijos, está el cuidado del hogar, es decir, del lugar humano donde vivir, el esposo, la esposa, los hijos. Entonces, encasillar que la familia moderna tiene que tener determinados patrones, el hombre tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar, el cuidado de los hijos queda a merced de terceros, no se tiene hijos para poder realizar la vida.
esto es una trampa y que nos ha metido en una prisión. Te encuentras personas que de repente dicen, no, 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 no. Si es que la maternidad es una riqueza que supera cualquier otra realidad. ¿Por qué tengo que someter un bien mayor a un bien atractivo pero menor? O que además yo pueda tener, al menos en esta sociedad que se plantea de la sociedad de la libertad, oye, al menos favorece que haya diferentes caminos. Y yo ahora percibo que el cuidado de la casa es una forma vocacional, es una forma que implica toda mi persona y que enriquece mi persona. Es decir, que mi vida no es productiva porque genere un salario por el banco, sino que mi vida es productiva porque genero algo que ni siquiera el dinero es capaz de producir, que es la alegría, que es la experiencia del amor, que es la experiencia de una vida que se entrega y que recibe con el corazón abierto. Entonces, yo ahora creo que va habiendo más familias que están diciendo, y sobre todo mujeres, que lo tienen. Es un reto muy grande porque la presión a la que viven es una presión mediática fuertísima. Entonces, que haya personas que digan, no, 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 yo soy no solo feminista, sino que además de feminista soy libre. Pero como soy feminista y soy libre, entiendo que la dignidad y los valores esenciales de la feminidad no pasan por la homologación de la sociedad, pasan por el descubrimiento de mi persona como persona y por lo tanto como mujer y por lo tanto con las características que define a una mujer, que nadie se atreve a definirlas. Porque claro, tú hablas con esta gente y dices, bueno, pero ¿qué es una mujer? ¿Qué es hay una confusión absoluta. Y yo digo, la mujer es la que tengo ahora que me está entrevistando, que es una mujer y que tiene un corazón y que tiene un corazón como el mío y que la forma en la que de realizar ese corazón, el único que la sabe de forma plena es Dios. Y por lo tanto, lo que yo sé es que tengo que vigilar que su corazón no se quede reducido a ningún esquema, a ninguno, ni al mío, ni al suyo, al verdadero. La verdad de tu corazón no está en tu forma de trabajar. La verdad de tu corazón es la que tu corazón va descubriendo y que va descubriendo que está hecho para Dios. En la medida en que la vida de Dios está acogida en tu corazón, en tu casa habrá una experiencia de divinidad. Entonces, ahí yo creo que hay un reclamo y una tarea nueva a decir cuáles son los elementos propios, específicos, que me enriquecen y que desde luego, si no digo que sean de carácter universal, por eso de la prudencia del pensamiento dominante, lo que sí digo es que ya que estamos en una mentalidad tan abierta, que valoren esta riqueza, que no hay más que verlo, porque al fin y al cabo lo que cuenta es la alegría del corazón. Y yo me pregunto, ¿quién vive mejor esta alegría del corazón? Te podría preguntar, ¿tú estás contenta en el camino que haces? Corrígeme si me equivoco, pero falta mucha experiencia personal en la vida de la gente en la sociedad. Y pongo una referencia. Hemos hablado de muchas cosas en este coloquio y una de las cosas que me queda clara alrededor, con la vivencia que tengo con amigos, con conocidos, es que muchas veces vivimos de ideales o de los ideales que nos cuentan. Es decir, estoy pensando en lo que voy a hacer dentro de media hora, que tiene que ser así, de esta forma y de esta manera para hacerme feliz. Y cuando surja así o me pidan matrimonio de esta manera o cuando haya conseguido este puesto de trabajo voy a ser feliz, pero la realidad es que vivimos de esos ideales que nunca cumplen nuestras expectativas. Entonces, nunca llegan a ser felices porque la felicidad no está ahí. Me viene a la imagen algunos ejemplos muy sencillitos que he visto, que veo que la gente tiene. ¿Cuántos matrimonios o cuántas personas han programado unos días de un día con sus hijos? De hijos de 6, 8 y 12 años. Y ves que ellos han programado una cosa. ¿Cuándo están más contentos? ¿Cuando les sale todo según su programa? ¿O cuando han estado abiertos a tantas novedades que les han introducido los hijos que no esperaban, pero que ellos han acogido con alegría, lo han reconducido con un criterio de adulto y de padre que les quiere, pero que de algún modo les han roto los esquemas y el planteamiento inicial, pero que les ha permitido abrirse a lo que los niños de algún modo les indicaban, demandaban,
y que ellos han visto la oportunidad de, con ese gusto que los niños querían, proponerles un camino mayor. Que en el fondo los padres lo que más quieren es que los hijos crezcan en verdad, en belleza, en alegría, en salud, en horizonte. Bueno, entonces, con ese pequeño ejemplo, o tantas veces hemos hecho programas o hemos diseñado cómo tenía que ser nuestra vida y ha sido interrumpida por otros aspectos que no tenías en cuenta y que a lo mejor si te enfadas porque te rompen, pues estás todo el día enfadado. Pero si sabes a lo mejor ver esta introducción, en esto que se introduce algo nuevo, se te convierte en una oportunidad. Yo quiero hacer alusión aquí al lema del patrono de nuestra parroquia, que se llama San José María Rubio, y que tiene un lema que a mí me ha ayudado mucho, porque me parece muy sabio. Tiene dos partes. La primera parte es una parte que todo el mundo estaría de acuerdo. Dice, mira, la vida consiste en hacer lo que Dios quiere. Claro, ¿quién va a discutir que la vida es hacer lo que Dios quiere cuando Dios te conoce, te quiere y sabe todo, te acompaña, es la verdad? Bueno, pues vas aprendiendo lo que Dios... Es como decir, los hijos tienen que estar atentos a lo que les proponen los padres. No es lo mismo los padres que el misterio de Dios hecho carne, pero bueno, esa parte de hacer lo que Dios quiere está muy bien, pero hay una segunda parte que me parece una gran sabiduría y que responde a esta cuestión que tú planteas. La segunda parte dice, y querer lo que Dios hace. Entonces, aquí viene algo preciosísimo y que en mi vida lo he podido constatar, no voy a decir todos los días, pero casi todos los días. ¿Mi vida en qué consiste? ¿Mi vida consiste en realizar mi programa? ¿O mi vida consiste en una relación de búsqueda común donde tengo en cuenta aquel con el que camino? Entonces, yo a la persona con la que camino le propongo mis cosas, tengo mis necesidades, tengo mis ilusiones, vivo sin censurar mi capacidad de respuesta, de creatividad. No censuro nada de mi persona. Pero lo que me doy cuenta es que mi mayor alegría no es no hacer ese camino solo, sino que mi mayor alegría es teniendo en cuenta a quien está y secundando y muchas veces sosteniendo mis propios planes, es que además reconozco que Él interviene y Dios interviene en la vida. ¿Y cómo interviene en la vida? Interviene a través de mil circunstancias, personas, situaciones. Entonces, lo que he visto es que lo que mejor me funciona no es sacar adelante mi proyecto, sino que lo que mejor me funciona es adherirme a una relación con la que construimos juntos y mi proyecto está dentro o contrastado o dentro del proyecto. Es decir, a mí lo que más me interesa, he visto que mi gran proyecto es hacer lo que Dios quiere. Entonces se cierra la belleza de este lema, que es muy bueno aprendérselo, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Porque queriendo lo que Dios hace, al comprender lo modo en el que actúa, resulta que, además de que me hace libre y que me permite vivir esa relación, resulta que lo que me resulta más interesante es estar con Él. Señor, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Qué plan tienes hoy para el mundo? ¿Qué plan tienes hoy para mí? Y estar abierto, porque me imagino cuál es el plan que Dios tiene para mí, es decir, yo tengo una proyección de ese plan, pero también estoy abierto a que Él me corrija, porque la suerte es que Dios tampoco es el jefe que me dice lo que tengo que hacer, sino aquel que también me escucha a mí y conmigo construye. Es una preciosa paradoja que para el mundo, que parece que Dios, Dios que es alguien que me conoce, que me quiere, que tiene toda la capacidad del mundo, lo que me propone es, ¿quieres colaborar conmigo en la construcción de un mundo verdadero? Claro, yo le digo que sí. Le digo, ¿y ahora qué hago? Y me contesta, haz lo que yo hago. Y entonces yo le digo, ¿pero qué haces tú? Dice, pues hombre, pues mira, yo camino con las personas, me acerco a ellas. Entonces, toda la vida de Jesús es un grandísimo ejemplo para mí. Lo que Jesús hace, lo hago yo. Por ejemplo, Jesús, todos los días en la misa, me dice, te quiero hasta dar la vida por ti. Pero si yo hoy me he portado mal
aún así, te quiero hasta dar la vida por ti. Y entonces me dice, ¿quieres participar de este amor que tengo por ti? Y yo le digo, sin duda sí. Y entonces me dice, pues muy bien, este amor que yo tengo por ti, si quieres que crezca todavía más en ti, identifícate conmigo. Es decir, métete en mi corazón y verás que cuando ames así a otro, entenderás la grandeza de tu corazón y la grandeza del corazón de Dios. Entonces, cuando yo estoy con la gente, no tengo que hacer cosas raras. Cuando estoy con la gente, lo que digo es, qué bonita es esta persona, cómo la quiere Dios. Tiene esta necesidad, ¿de qué modo puedo atenderla? Y con la misma sencillez con la que Jesús escuchaba, estaba con unos, yo escucho, estoy con la gente y de algún modo, si me piden caminar una milla, procuro darle 2. Si me piden que les ayude, procuro no solamente ayudar, procuro incluso compartir. Entonces, me he dado cuenta que en vez de empequeñecerse o empobrecerse mi vida, esa que Jesús nos dijo, el que deje padre o madre tendrá 100 padres y 100 madres. Yo podría decir que como sacerdote he tenido que dejar cosas que la verdad yo nunca he tenido la experiencia de despojamiento. Lo que he tenido siempre ha sido la experiencia de qué grande es lo que me das. Es decir, un montón de amistades, un montón de relaciones. Padre, ¿usted está siempre al servicio de los demás? Pues sí, estoy al servicio de los demás, pero no como un Hércules o un poderoso o un gigante que tiene una capacidad de esfuerzo. No, no, no. Es que he visto que el servicio de los demás es una enorme riqueza para mi propia persona. ¿Qué le dirías a las personas para que redescubrieran o descubrieran esa fe que no limita, sino que libera? Yo les preguntaría qué les hace libres a ellos, que miren a ver qué es lo que les hace libres. Luego, también diría que con sencillez, con humildad, estuvieran cerca de personas que vivan la fe y vean si esa fe a ellos les hace libres. Es decir, volvemos a, es que es tan gordo el tema de la libertad y de la fe. La libertad es una adhesión al bien y la fe es el reconocimiento del bien. Cuando una persona vive con agradecimiento la vida que Dios le da, le permite dar pasos y hacer cosas que él por sí mismo nunca sería capaz. Entonces, ¿en qué ámbitos esa persona piensa que por tener yo fe he perdido mi libertad? ¿He perdido libertad en la ciencia? ¿He perdido libertad en la vida política? ¿He perdido libertad en el juicio sobre las situaciones sociales? Es decir, ve que la fe a mí me ha incapacitado para abordar los problemas que también tiene que abordar él. Y entonces, en la forma en la que él aborda los problemas, yo le pregunto, ¿y si tuviéramos en cuenta este nuevo factor, nos ayudaría? Entonces, para mí es que es tan contradictorio. Yo a los hombres más libres que he visto son los hombres que más fe han tenido. Es decir, los hombres más libres son los que han tenido una pertenencia tan fuerte al misterio de la vida, al Cristo, que han sido capaces incluso de poner en juego su vida o renunciar incluso a su propia vida para afirmar esta riqueza de esta forma de vivir todos los condicionamientos humanos. Pues muchas gracias, Padre Miguel, por este rato y nos vemos en la próxima. La verdad es que me plantea retos de primera magnitud y son retos de la vida cotidiana. Por eso me interesa tanto este diálogo contigo, porque cuando dialogo contigo lo que me encuentro es que de verdad estoy frente a una persona con un corazón verdadero y por lo tanto frente a una mujer libre, que tiene el gusto de ir creciendo en su verdadera humanidad, que la va descubriendo. Y yo me gustaría que este diálogo que podemos tener tú y yo lo pudiera tener cualquier persona con cualquier otro, porque lo que nosotros aquí abordamos pues son aproximaciones y también propuestas a ser verificadas. Yo digo que mi experiencia, claro, yo soy por lo menos 2, 3 o 5 años mayor que tú, o 7, 8, pero desde luego lo que te digo es que
a mí me ha enriquecido este tipo de diálogos para ir creciendo y purificando mi forma de vivir, mi forma de entender. Ya me gustaría a mí que la gente pudiese, con estos mismos temas, discutir entre ellos y plantearnos a nosotros las cuestiones. Gracias, Isabel. Nos volvemos a ver en otro momento cuando tú quieras.